Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Alguna vez has visto un arco iris en el espacio? Imagina que estás en la playa, mirando el atardecer, y de repente, en lugar de ver el típico arco iris tras la lluvia, aparece un resplandor multicolor en el cielo, como si el sol estuviera lanzando su propia versión de un arco iris cósmico. No es ciencia ficción, es ciencia real y fascinante. En abril de 2025, la NASA capturó una imagen sorprendente, un arco iris solar. Pero no es un arco iris común y corriente. Esta imagen fue tomada por la misión PUNCH, Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, una constelación de 4 satélites del tamaño de una maleta que orbitan la Tierra. Su objetivo es estudiar cómo la atmósfera externa del Sol, conocida como la corona, se transforma en viento solar. El arco iris solar es en realidad una representación visual de cómo la luz solar polarizada se dispersa al chocar con el polvo cósmico que orbita alrededor del Sol. Este polvo, compuesto por diminutas partículas provenientes de cometas y asteroides, forma una nube conocida como la nube zodiacal. Cuando la luz del Sol interactúa con estas partículas, se dispersa en diferentes direcciones y polarizaciones, creando patrones de colores que, aunque no visibles a simple vista, pueden ser captados por instrumentos especializados. Lo más intrigante es que esta imagen no solo es hermosa, sino que también proporciona información valiosa sobre el entorno solar. Al analizar cómo se dispersa la luz, los científicos pueden entender mejor la estructura y dinámica del viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emite el Sol y que puede afectar las comunicaciones por satélite y los sistemas eléctricos en la Tierra. Además, estudios recientes sugieren que parte de este polvo cósmico podría tener su origen en Marte. Investigaciones con la sonda Juno de la NASA han detectado partículas de polvo que parecen ser expulsadas desde la órbita de Marte, desafiando la creencia de que el polvo zodiacal proviene únicamente de cometas y asteroides. Entonces, la próxima vez que mires al cielo y veas un resplandor misterioso, recuerda que podría ser el resultado de complejas interacciones entre la luz solar y el polvo cósmico. Y quién sabe, tal vez estés presenciando un arco iris solar, una danza de luz y partículas en el vasto escenario del espacio. ¿No es asombroso pensar que incluso el polvo más diminuto puede revelar los secretos del universo? ¿Alguna vez has sentido una ráfaga de aire justo en la cara al entrar a una tienda y te has preguntado si acabas de cruzar el umbral de un laboratorio secreto o el portal a otra dimensión? No exagero. Yo también lo pensé la primera vez. Fue entrando a una panadería, y mientras me preparaba para el aroma celestial de pan recién horneado, ¡boom! Una corriente invisible me despeinó como si el local estuviera a punto de despegar. ¿Qué era eso? ¿Un ventilador gigante? ¿Una fuga de gas? ¿Una broma pesada? Nada de eso. Era una cortina de aire. Y no es una cortina que cuelga ni tiene flecos como en las tiendas de los 90. Es tecnología. Una especie de ninja moderno del confort que separa el caos exterior del oasis interior. Imagínate, afuera hace 40 grados, el sol derrite aceras, pero tú entras al local y ¡pum! Un chorro de aire impide que ese infierno térmico entre contigo. ¿Magia? No, ciencia e ingeniería. Las cortinas de aire son como los porteros invisibles de los negocios. No saludan, no piden identificación, pero no dejan pasar ni una mosca. Literal. Funcionan como una barrera de aire que se activa al abrir la puerta. Y no solo sirven para mantener el clima interno, sino que también bloquean polvo, humo, insectos y hasta malos olores. ¿Te imaginas una carnicería con la puerta abierta sin ese sistema? Nadie quiere que una mosca se cuele en su filete, créeme. Pero aquí viene lo mejor. Estas cortinas también cuidan el bolsillo. Al evitar que el aire caliente o frío escape, reducen el consumo energético. Así, el local se mantiene fresco o cálido, según el caso, y la factura de luz no se dispara hasta la estratosfera.
Hay incluso empresas que las alquilan como si fueran trajes de gala para ocasiones especiales, eventos, ferias, remodelaciones, porque no siempre se necesita una cortina de aire de forma permanente, pero cuando se necesita, se vuelve una heroína silenciosa. Eso sí, hay que instalarlas bien, porque si no, terminan soplando a la altura de los tobillos o en la dirección equivocada y la gente empieza a pensar que el lugar está embrujado. Lo sé porque una vez en una tienda de ropa, cada vez que alguien cruzaba la entrada, se le levantaba la falda o el abrigo como si Marilyn Monroe hubiera resucitado. Divertido pero poco práctico. Al final, estas cortinas de aire son como esos amigos que no hacen mucho ruido pero siempre están ahí, protegiéndote del caos exterior. Y lo mejor de todo es que lo hacen sin que casi te des cuenta. Solo cuando faltan, entiendes lo necesarias que son. Así que la próxima vez que sientas esa brisa extraña en la entrada de una tienda, antes de pensar en fantasmas o tecnología alienígena, pregúntate, ¿estás seguro de que no es solo una cortina de aire haciendo su trabajo? Y ahora dime, ¿cuántas veces cruzaste una de esas sin siquiera darte cuenta? ¿Te atreverías a dejar de lado el sushi, el anime y los templos para vivir un terremoto de magnitud 7? A propósito, no estoy bromeando. En Tokio existe un lugar donde puedes hacer precisamente eso. Se llama Parque de Prevención de Desastres de Tokyo Rinkai, y aunque suene a excursión escolar aburrida, te prometo que es una experiencia tan loca como educativa. Desde afuera, el parque parece una oficina gubernamental común, fachada gris, gente seria, letreros informativos. Nada te prepara para lo que te espera adentro. Apenas entras, te reciben con una sonrisa amable y te apuntan al tour de las 72 horas, que suena como un paseo largo, pero en realidad es una simulación inmersiva de las primeras 3 días después de un gran terremoto. Y no cualquier terremoto. Uno de esos que sacuden edificios, revientan tuberías y hacen que la señal de tu celular desaparezca más rápido que tus ganas de viajar sin seguro. Subes a un ascensor con luces tenues y una voz robótica que te desea suerte. Todo muy tranquilo, hasta que de repente se apagan las luces, empieza a sonar una alarma y el elevador se sacude como si estuviera poseído por un demonio sísmico. Cuando se abren las puertas, entras en otro mundo. Un barrio destruido por un sismo, con escombros, humo, sirenas y un caos tan realista que jurarías estar en una película post-apocalíptica. Pero aquí no solo te asustan, te ponen a prueba. Te dan una especie de control electrónico que registra tus decisiones a medida que avanzas por escenarios de desastre. ¿Debes entrar al edificio en ruinas o buscar refugio? ¿Sabes cómo improvisar un filtro de agua con una botella vacía y papel higiénico? ¿Te animas a usar un baño portátil escondido en lo que antes era una jardinera? Sí, también aprendes eso. Lo más impresionante es que todo tiene base real. En Japón, un país acostumbrado a convivir con terremotos, esta clase de simulaciones son herramientas de entrenamiento tanto para ciudadanos como para turistas. Porque, seamos honestos, ¿quién piensa en cómo sobrevivir a un terremoto mientras elige entre ramen y okonomiyaki? Spoiler, nadie, hasta que el suelo se empieza a mover. Además de la simulación, el parque tiene zonas interactivas donde puedes probar cómo se siente un terremoto de diferentes intensidades, desde un temblorcito leve que apenas sacude tu silla hasta un sacudón violento que hace que todo lo que aprendiste en simulacros escolares te parezca inútil. También hay exposiciones de mochilas de emergencia, bancos que se transforman en estufas, linternas que se cargan con manivelas y refugios que caben en una caja. Es como un IKEA del apocalipsis. Y justo cuando crees que lo has visto todo, descubres que en ese edificio también opera una unidad de respuesta real ante emergencias. Así que mientras tú juegas a sobrevivir, hay personas ahí listas para hacerlo de verdad si algo pasa. Y eso, amigo, te deja pensando, porque sí, fue divertido. Fue misterioso, aterrador, educativo y hasta un poco loco. Pero al salir, no pude evitar preguntarme, si hoy temblara de verdad, ¿estaría preparado?
¿O solo estaría esperando que alguien me dijera qué hacer? ¿Alguna vez has sentido que tu bebida caliente te traiciona justo en el momento más caluroso del día, como si supiera que la necesitabas fría y decidió burlarse de ti? Pues prepárate, porque te voy a contar algo que no solo te hará reír, sino que también podría convertirte en la leyenda de las reuniones con amigos. Todo comenzó un sábado, en la típica carne asada donde nadie lleva hielo suficiente, y el que prometió traer la hielera llega 3 horas tarde. El sol pegaba con ganas, y ahí estaba yo, con una cerveza que parecía recién salida del microondas. Ni modo, me resigné a darle un sorbo, pero justo cuando estaba por cometer ese sacrilegio, mi primo el nerd, ese que siempre aparece con datos rarísimos, me detuvo con una sonrisa misteriosa y me dijo: ¿quieres saber cómo enfrían las bebidas los astronautas rusos sin nevera? Yo no sabía si reírme o prestarle atención, pero el calor me hizo elegir lo segundo. Saca su mochila como quien va a hacer magia y de ella extrae una toalla de papel y una botella de agua. Enrolla la cerveza en la toalla mojada, la mete al congelador del vecino, que sí tenía uno, pone su cronómetro y dice: 15 minutos y será como si viniera del Polo Norte. Y sí, lo hizo con una confianza tan absurda que no pude evitar quedarme a ver si funcionaba. Para no hacerte el cuento largo, funcionó. Y no solo funcionó, sino que la cerveza salió más fría que el corazón de mi ex. ¿La razón? Al parecer, envolver la lata con papel húmedo crea una capa que, al entrar en contacto con el congelador, acelera la pérdida de calor. En otras palabras, es como darle un turbo al frío. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero eso no es todo. Me contó también que si tienes un balde con hielo, agua y sal, puedes meter ahí tus bebidas y se enfriarán el doble de rápido que con hielo solo. La sal baja el punto de congelación del agua y eso hace que el hielo se derrita más rápido, robando el calor de las latas. Un robo literal de calor. Desde ese día soy el gurú de las bebidas frías. En cada reunión me piden el truco del papelito o la cubeta mágica con sal. Hasta una vez improvisamos una competencia de quién enfría más rápido su soda. Spoiler, gané con mi servilleta mojada. Ahora te pregunto, ¿vas a seguir esperando a que la nevera haga su trabajo a paso de tortuga o vas a convertirte tú también en el héroe helado de las fiestas? Porque entre nosotros, en un mundo donde las bebidas se calientan más rápido que los ánimos en Navidad, saber enfriar rápido no es un lujo, es un superpoder. ¿Te animas a probarlo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas gallinas ponen huevos blancos, otras marrones y otras azules o verdes? No, no es magia, ni tiene que ver con lo que comieron anoche. Tampoco es que una gallina artista se haya puesto a pintar cáscaras a medianoche. Todo se reduce a una parte del cuerpo que probablemente nunca pensaste observar: sus orejas. Sí, orejas. O mejor dicho, los lóbulos de las orejas. Aunque parezca que las gallinas no tienen orejas como las nuestras, sí tienen lóbulos visibles. Y resulta que el color de esos lóbulos puede decirte de qué color serán sus huevos. Gallinas con lóbulos blancos suelen poner huevos blancos. Gallinas con lóbulos rojizos, marrones. Y si encuentras una gallina con una genética más exótica, como las araucanas o las ameraucanas, puede que sus huevos sean azules, verdes o de tonos tan inesperados que podrías confundirlos con adornos de Pascua. Te lo juro, cuando me enteré de esto fue como descubrir un código secreto del gallinero. Uno crece creyendo que el huevo es simplemente blanco o marrón según el supermercado, pero no. La genética manda y todo tiene que ver con los pigmentos que la gallina deposita en la cáscara mientras el huevo se está formando. Por ejemplo, la protoporfirina da ese tono marrón terroso que asociamos con lo orgánico y de rancho. En cambio, la oocianina, nombre que suena a princesa espacial, tiñe la cáscara de azul. Lo curioso es que hay gallinas que no se conforman con un solo pigmento: las cruzadas. Cuando una gallina mestiza mezcla sus genes entre una raza de huevo marrón y una de huevo azul,
puedes terminar con huevos verdes, turquesa o con manchas. Y no es Photoshop. Son literalmente huevos arcoíris gracias a la lotería genética. Ahora bien, si estás pensando en alimentar a tu gallina con moras azules o zanahorias para cambiarle el color del huevo, te tengo una mala noticia. La dieta no afecta en lo absoluto el color de la cáscara. Puede afectar el sabor, la calidad del cascarón, el tamaño del huevo, pero si tu gallina tiene lóbulos blancos, puedes darle de comer arcoíris y aún así te pondrá huevos blancos. Es cosa de ADN, no de menú. Y por si te estás preguntando si dentro de una misma raza puede haber diferencias, sí, también. No todos los lóbulos son iguales. Ni todas las gallinas de una misma raza heredan los genes de forma idéntica. Así que incluso entre hermanas plumíferas puede haber una que ponga marrón claro y otra un marrón que parece chocolate amargo. Así que ya sabes, la próxima vez que veas un huevo en tu cocina, en vez de romperlo sin más, míralo con otros ojos. Tal vez, solo tal vez, ese huevo color jade tiene más historia genética de la que jamás imaginaste. ¿Alguna vez pensaste que el espacio exterior podía tener su propio basurero gigante, flotando sobre nuestras cabezas? Parece una locura, ¿no? Uno imagina el espacio como ese lugar limpio, oscuro y silencioso donde flotan estrellas, planetas y satélites brillantes. Pero la verdad es otra. Allá arriba, más allá de nuestra atmósfera, hay un caos flotante que podría competir con el peor depósito de chatarra del planeta. Se llama basura espacial, y no es una metáfora. Es literal. Millones de pedazos de metal, plástico y restos tecnológicos dan vueltas alrededor de la Tierra como si estuvieran en una eterna danza orbital. Y no precisamente elegante. Todo comenzó inocentemente. En los primeros años de la carrera espacial, lanzar algo al espacio era motivo de fiesta, aplausos y titulares. Nadie se preocupaba por lo que pasaba con los cohetes después de cumplir su misión o con los satélites una vez que quedaban obsoletos. Ahí que se queden, total hay mucho espacio, pensaban. Spoiler, ese mucho espacio ya no es tanto. Hoy, según datos que parecen salidos de una película de ciencia ficción, hay más de 27,000 objetos grandes siendo monitoreados constantemente. Y lo peor, hay millones más del tamaño de una tuerca o una gota de pintura que no se pueden rastrear, pero que pueden viajar a velocidades de hasta 28,000 kilómetros por hora. Sí, eso significa que un tornillo solitario puede atravesar un satélite como si fuera mantequilla, y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque la basura espacial no es solo una curiosidad astronómica, es un riesgo. Cada pedazo, por pequeño que sea, tiene el potencial de causar daños catastróficos. ¿Recuerdas la película Gravedad con Sandra Bullock? Bueno, pues eso que parecía tan extremo no está tan lejos de la realidad. De hecho, existen protocolos para mover estaciones espaciales como la ISS cuando hay riesgos de colisiones con restos flotantes. Sí, los astronautas a veces tienen que jugar al esquiva escombros mientras orbitan la Tierra. ¿Y qué tipo de cosas están flotando allá arriba? Desde cohetes abandonados, fragmentos de explosiones, herramientas que se les cayeron a astronautas, incluso una espátula perdida en una caminata espacial. Hasta satélites muertos que ya no sirven para nada pero siguen girando como fantasmas tecnológicos. Es como un cementerio sideral donde las tumbas te pueden caer encima. Y aquí es donde se pone más misterioso. Hay tanta basura y tan descontrolada que algunos expertos ya hablan del síndrome de Kessler, una reacción en cadena en la que una colisión genera más fragmentos que generan más colisiones, hasta que el espacio cercano a la Tierra quede completamente inutilizable. Imagínate un domo de chatarra impidiendo lanzar cohetes, satélites de comunicación o misiones científicas. El apocalipsis, pero espacial. Así que la próxima vez que mires las estrellas, piensa en todo lo que no ves. Llaves inglesas flotantes, pedazos de antenas y satélites jubilados dando vueltas como si fueran souvenirs olvidados. Y pregúntate conmigo, si seguimos llenando el espacio de basura, ¿qué vamos a hacer cuando ya no quede lugar ni para lanzar nuestros sueños?
¿Y si te dijera que hay castillos flotando sobre el mar, pero no puedes tocarlos ni llegar a ellos porque, en realidad, no existen? No estoy hablando de una escena de El Señor de los Anillos, ni de un sueño psicodélico después de comer mucho queso. Hablo de algo completamente real, o al menos visualmente real. Se llama Fata Morgana, y no es una drag queen medieval ni el nombre de una banda de rock progresivo. Es un espejismo, pero no cualquier espejismo, uno que convierte barcos en naves flotantes, transforma islas en fortalezas del cielo y hace que el horizonte se parezca más a un cuento de hadas que a la vida real. Te explico. Imagina que estás en la playa, mirando al mar. Todo está tranquilo, el sol brilla, las gaviotas hacen su trabajo de siempre, gritar sin motivo, y de repente ves algo en el horizonte. Un barco, pero no sobre el agua, sino suspendido, como si levitara. O peor, ves una ciudad flotando en el aire, como si Atlantis hubiera decidido darse una vuelta. Te frotas los ojos, culpas a la cerveza, te preguntas si alguien metió hongos en la ensalada. Pero no estás loco. Estás viendo un Fata Morgana. Este fenómeno ocurre cuando la atmósfera juega al ilusionista. Resulta que, si hay una capa de aire frío pegada al suelo o al mar, y encima una más cálida, algo que suena raro, pero pasa más de lo que crees, la luz se curva, literalmente. Se refracta, como si atravesara un espejo distorsionado, y hace que veas las cosas donde no están o como no son. Objetos lejanos se estiran, se multiplican, se elevan, y tu cerebro, pobrecito, trata de interpretar todo eso con las pocas herramientas que tiene. Resultado: ves barcos flotando, castillos en el cielo, ciudades en el aire, magia óptica pura. Lo más genial, o perturbador, es que este fenómeno tiene nombre de leyenda. Fata Morgana viene de Morgana le Fay, la hechicera de los cuentos del rey Arturo. Según la leyenda, ella creaba visiones encantadas en el mar para confundir a los marineros. Y viendo lo que provoca este espejismo, no es difícil imaginar que más de un navegante jurara haber visto tierras prometidas, que nunca existieron. El efecto se puede ver en muchos lugares del mundo, pero uno de los más famosos es el Estrecho de Messina, entre Italia y Sicilia. Allí, más de un pescador ha creído ver el castillo de una bruja, solo para descubrir que era su bote, pero estirado, flotando y vuelto loco por el calor. Y aunque no sirve para nada en la vida práctica, no mejora el wifi, no cura el insomnio, no paga deudas, es una muestra impresionante de cómo la naturaleza a veces nos da lecciones de humildad visual, porque al final, lo que vemos no siempre es lo que hay. Entonces dime, si tu vista puede engañarte tan fácilmente, ¿cuántas otras cosas estás viendo mal y ni cuenta te has dado? ¿Y si te dijera que existe un gato que parece haber escapado de una película de hombres lobo, pero que en realidad es un compañero tan cariñoso como un peluche con pulso? Te presento al Likoi, también conocido como el gato lobo. Suena como un villano de cómic, ¿no? Pero en realidad, este curioso felino es una de las joyas más extrañas y adorables del mundo gatuno. Su aspecto es impactante. Parece una mezcla entre un gato callejero, un hombre lobo en miniatura y un personaje de Halloween. Su pelaje es escaso, con calvas en la cara, las orejas y las patas, y su mirada, bueno, esos ojos grandes y amarillos te siguen como si supieran algo que tú no. Este peculiar look no es fruto de ningún experimento en laboratorio ni de una noche de luna llena, sino de una mutación genética completamente natural. Sí, natural. El Likoi apareció por primera vez en 2010 en Estados Unidos, cuando unos criadores notaron que ciertos gatos domésticos de pelo corto nacían con una extraña distribución del pelaje. En vez de desechar esa rareza, decidieron investigar. Y vaya que fue una buena decisión. El nombre Likoi viene del griego y significa lobo. Un apodo más que apropiado si consideras que estos gatos, cuando caminan en la penumbra, parecen pequeñas criaturas de leyenda.
Pero aquí viene el giro inesperado. A pesar de su aspecto salvaje y casi místico, los Likoi son unos dulces totales. Son juguetones, leales, curiosos como ninguno y aman pasar tiempo con los humanos. Incluso tienen fama de perrunos por lo bien que se adaptan a las rutinas familiares y su capacidad de seguirte por toda la casa como si fueras su presa. Digo, su persona favorita. Una de sus características más fascinantes es que su pelaje cambia. Algunos Likoi pierden completamente el pelo 1 o 2 veces al año, como si hicieran una muda lobuna. Luego, el pelo vuelve a crecer, a veces de forma diferente, como si el gato se estuviera reinventando. ¿Y sabes qué es lo más raro? Ellos no se estresan ni un poquito. Lo toman como algo normal. Quizá porque ellos ya saben que no necesitan un pelaje perfecto para ser adorables. Y si estás pensando en tener uno, te cuento que no requieren cuidados complicados. Su pelaje no se enreda porque es corto y disperso, así que con un cepillado suave de vez en cuando están más que bien. No necesitan baños frecuentes y son tan limpios como cualquier otro gato. Viven entre 12 y 15 años, aunque algunos llegan a los 20, siempre y cuando tengan una vida saludable, amor y quizá un poco de sombra para no asustar a los vecinos. Así que la próxima vez que veas una criatura de ojos brillantes, orejas puntiagudas y cara de villano adorable mirándote desde una ventana, ¿estás seguro de que no te está observando uno de estos gatos lobo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo viajan los bebés en avión sin volverse locos? ¿Ni volver locos a todos los pasajeros a bordo? Te voy a contar algo que parece sacado de una historia de ciencia ficción, pero con biberones. Imagínate que estás en un vuelo nocturno, todo está oscuro, y de repente ves, colgando de la pared del avión, lo que parece una pequeña nave espacial, con un bebé dormido adentro. No es una ilusión, ni el efecto del jet lag. Es un Sky Cot, una camita mágica del aire. Bueno, técnicamente no es mágica, pero si eres un padre agotado que lleva 11 horas volando con un bebé que grita como Banshee, te juro que lo parece. Estos Sky Cots, o cunas voladoras, que suena más épico, son una de las mejores invenciones para quienes viajan con niños pequeños. Son pequeñas camitas plegables que las aerolíneas colocan en la pared justo delante de los asientos que tienen mampara. Están diseñadas especialmente para que los bebés puedan dormir o al menos pasar el rato sin estar todo el tiempo en brazos o en una sillita incómoda. Y créeme, cuando logras que tu hijo duerma durante 3 horas seguidas mientras tú tomas un café a 10.000 metros de altura sin derramarlo en tu camisa, sabes que estás en presencia de algo sagrado. Pero ojo, que no todo es tan sencillo como subir al avión y decir, quiero una camita del cielo para mi bebé. Hay que reservarla con anticipación, y no todas las aerolíneas las ofrecen. Algunas solo las tienen en vuelos largos, otras te piden que hagas el pedido mientras compras el pasaje, o al menos antes de hacer el check-in. Y hay limitaciones: peso del bebé, cantidad de Sky Cots por vuelo, ubicación de los asientos. Es como una especie de lotería parental de alta precisión. Y por si te lo preguntas, no puedes traer tu propia Sky Cot y decir, yo me arreglo solo. Puedes traer una sillita o cuna portátil, pero solo si compraste un asiento extra para tu pequeño pasajero. O sea, básicamente necesitas hacer que tu bebé tenga su propio ticket de clase turista, lo cual suena como el inicio de una sitcom. Mi hijo el viajero frecuente. La otra parte divertida, porque sí, hay drama en todo esto, es que hay tipos de Sky Cots. Algunas se colocan en los asientos, otras se despliegan como una cuna flotante en un espacio vacío del avión, casi como una hamaca futurista. Lo cierto es que, entre turbulencias, pañales y llantos, si logras que tu bebé duerma en una de esas camitas del cielo, te sentirás como si hubieras desbloqueado un logro en el videojuego de la paternidad aérea. Así que dime, ¿estás seguro de que ese pasajero dormido en la pared no es en realidad un pequeño viajero con más millas acumuladas que tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si un ratón quisiera comprarte los dientes mientras duermes?
No, no es el inicio de una pesadilla ni una nueva película de Tim Burton. Es simplemente una de las muchas formas en que el mundo entero celebra ese pequeño pero significativo momento en la vida de un niño: la caída del primer diente de leche. Y créeme, cuando se trata de dientes, las tradiciones pueden ser tan curiosas, misteriosas y tiernas como un cuento de hadas multicultural. Por ejemplo, en España y gran parte de América Latina, cuando a un niño se le cae un diente, no aparece el hada de los dientes, sino un diminuto personaje llamado Ratoncito Pérez. Este roedor elegante y trabajador se cuela en las casas durante la noche para recoger los dientes que los niños dejan bajo la almohada y a cambio deja una moneda o un pequeño regalo. Nadie sabe exactamente cómo llega o cómo logra colarse sin ser visto, pero hay quienes juran haberlo escuchado corretear por la mesita de noche. Y si te parece raro eso de un ratón recogedor de dientes, espera a conocer lo que pasa en Japón. Allí, los niños lanzan sus dientes al aire, literalmente. Si pierden un diente inferior, lo tiran al techo. Si es uno superior, lo lanzan al suelo. Todo esto acompañado de un deseo: que el diente nuevo crezca recto y fuerte. ¿Te imaginas la precisión de puntería que se necesita para no dejar dientes volando en la sala? En Vietnam y la India las cosas también se ponen místicas. Algunos entierran los dientes en la tierra, como si sembraran una semilla para que el diente nuevo crezca más sano. Otros los lanzan al techo con un gritito al sol o a algún pájaro, pidiéndole que se lleve el viejo y traiga uno nuevo. Es como un trato dental con la naturaleza. Pero si creías que eso era todo, espera a escuchar lo que hacen en Mongolia. Ahí los niños a veces envuelven el diente caído en grasa y se lo ofrecen a un perro. Sí, a un perro. La lógica detrás de esto es que el nuevo diente será tan fuerte como los del animal que lo devoró. Y si no hay perro disponible, el diente se entierra cerca de un árbol. Porque todos saben que los dientes y los árboles comparten cierta fortaleza simbólica. En algunas culturas africanas, los dientes se transforman en pequeños amuletos. Se usan como collares o se guardan en una cajita mágica, protegiendo al niño de espíritus malignos o asegurando buena suerte en su crecimiento. En Turquía, algunos padres incluso entierran los dientes en lugares simbólicos, cerca de una universidad si quieren que su hijo sea académico, o en un estadio si esperan que sea un gran deportista. Imagina descubrir que tu futuro estaba literalmente enterrado junto a un molar. Cada cultura tiene su propia forma de acompañar a los más pequeños en ese rito de pasaje, porque perder un diente no es solo perder algo del cuerpo, es ganar una historia, una costumbre, una tradición que trasciende generaciones. Entonces dime, si mañana pierdes un diente, ¿lo enterrarías, lo lanzarías al techo o esperarías al misterioso ratoncito? ¿Alguna vez te has puesto a pensar quién fue el loco visionario que pensó: ¿y si meto algo transparente directamente en mi ojo para ver mejor? Pues resulta que esa idea, que hoy parece de lo más normal gracias a los lentes de contacto, empezó siendo una mezcla entre ciencia, locura y un toque de valentía. La historia comienza hace siglos. Y no fue con ópticas modernas ni soluciones salinas milagrosas, sino con el mismísimo Leonardo da Vinci. Sí, el genio del Renacimiento no solo pintaba sonrisas enigmáticas y diseñaba máquinas voladoras, también se metía agua en los ojos. En 1508, Da Vinci tuvo la brillante y algo acuática idea de sumergir el ojo en una especie de cuenco de cristal lleno de agua para modificar la forma en que la luz entraba. ¿Cómodo? Para nada. ¿Práctico? Cero. ¿Genial? Absolutamente. Pero Da Vinci solo sembró la semilla. Más de un siglo después, René Descartes, el filósofo del pienso, luego existo, propuso algo aún más extraño: un tubo de vidrio lleno de líquido, directamente apoyado sobre el ojo. Según él, así se corregían los defectos visuales. El problema era que, bueno, no podías parpadear. Imagina tener un mini telescopio pegado al ojo sin poder cerrarlo. No muy cómodo para ir al supermercado o tener una cita, ¿verdad? Luego vinieron otros científicos con ideas un poco más realistas,
pero fue hasta finales del siglo XIX cuando el concepto de lente de contacto empezó a tomar forma. Literalmente. Unos alemanes lograron fabricar lentes de vidrio que cubrían todo el ojo. Eran pesados, poco amigables y seguro hacían llorar a cualquiera, pero eran el primer paso real hacia lo que hoy usamos. Con el tiempo, gracias al avance de la tecnología y los materiales, los lentes se volvieron más ligeros, más cómodos y, lo mejor de todo, más invisibles. Pasamos del vidrio a materiales plásticos y luego a polímeros que prácticamente se funden con el ojo. Hoy en día, existen lentes blandos, rígidos, desechables, de colores, con graduación mixta e incluso con protección UV. Y todo porque unos tipos no se conformaron con las gafas y quisieron meterle ciencia al globo ocular. Lo curioso es que, a pesar de todo el progreso, la esencia sigue siendo la misma: engañar a la luz para que entre de manera correcta y nos permita ver el mundo sin borrones. Claro, ahora nadie necesita meter la cabeza en una pecera como Da Vinci o andar con tubos de vidrio como Descartes. Pero no deja de ser fascinante pensar que la pequeña lentilla que te pones cada mañana tiene detrás siglos de ideas locas, fracasos y una buena dosis de genialidad. Así que la próxima vez que sientas que ponerte los lentes de contacto es un fastidio, piensa en aquellos que arriesgaron su visión por la ciencia. Y ahora dime, si vivieras en 1600 y te ofrecieran ver mejor metiéndote un tubo de vidrio en el ojo, ¿te animarías? ¿Alguna vez pensaste que un oso podría escalar árboles como un ninja, tener una lengua de medio metro o dormir con un brazo sobre la cabeza como si estuviera posando para Instagram? Sí, amigo. Los osos no son solo esas enormes bolas peludas que gruñen en los documentales mientras cazan salmones. Resulta que estos animales esconden más rarezas de las que imaginas, y cada especie parece haber sido diseñada por un comité de científicos y bromistas. Te juro que después de esto no vas a volver a ver a los osos con los mismos ojos. Para empezar, está el oso malayo, también conocido como el oso con la lengua de reptil. Este pequeñín, porque es el más chiquito de todos los osos, tiene una lengua tan larga que podría usarse para medir terrenos. Bueno, casi. La usa como si fuera una pajilla viva para sacar miel de los panales. De hecho, ama tanto la miel que a veces lo llaman oso del sol por el manchón dorado en su pecho, pero debería llamarse oso Winnie el Geki XL, porque ese amor por el dulce es muy real. Ahora, si pensabas que los osos eran torpes o lentos, agárrate. El oso negro norteamericano puede correr más rápido que un caballo en distancias cortas. ¿Te imaginas ir de excursión y darte cuenta de que el gigante tierno que viste a lo lejos ya te sacó ventaja en la subida? No te salva ni tu playlist motivacional. Y hablando de escaladores, hay osos que trepan árboles con la gracia de un gato. El oso perezoso, que no tiene nada de lento, y el malayo son unos verdaderos expertos en escalar, lo que no solo les ayuda a escapar de depredadores, sino también a echarse una siesta en lo alto como si fueran koalas musculosos. El colmo de lo adorable. Pero espera, que se pone más raro. Hay osos polares que pueden oler una foca a más de 30 kilómetros de distancia. 30. Como si tú supieras que alguien está haciendo una hamburguesa a 4 colonias de distancia. Su olfato es tan avanzado que casi dan ganas de contratarlos como sabuesos detectives del Ártico. Ah, y si hablamos de talento poco apreciado, ¿sabías que algunos osos usan herramientas? Sí, se ha visto a osos pardos usando rocas para rascarse donde no les llega la pata. Tal vez no sea construir una casa, pero sigue siendo impresionante. Y luego está lo más triste pero curioso. En algunas regiones del sudeste asiático, aún existen granjas donde mantienen a osos malayos en condiciones espantosas solo para extraer su bilis, porque creen que tiene propiedades medicinales. La realidad es que la ciencia ya demostró que hay alternativas sintéticas más efectivas y éticas, pero el mito sigue ahí, y los osos pagan el precio. Así que ya ves, estos animales son mucho más que bolas de pelo gruñonas. Son velocistas, escaladores, melómanos de la miel, amantes de los árboles y a veces
víctimas de la ignorancia humana. Y ahora dime, ¿cuál de estos osos crees que se parece más a ti en una mañana de lunes? ¿Alguna vez sentiste que algo te miraba desde la oscuridad, como si el aire mismo se encogiera en tu nuca? Y al voltear, ¿solo viste una sombra fugaz en forma de alas? Te voy a contar algo que probablemente no sabías, pero te prometo que después de esto, cada vez que veas un murciélago, vas a preguntarte si acabas de tener un encuentro con un murciélago duende. Sí, leíste bien, murciélago duende. No es el nombre de un supervillano ni un Pokémon gótico, aunque podría serlo perfectamente. Resulta que hay una especie real llamada así, el murciélago duende o sin pulgar, Semiaesculus murciélago. Y déjame decirte, este bichito no tiene nada de inocente. Es pequeñito, de pelaje oscuro, ojos brillantes y vuelo rápido. Pero no dejes que su tamaño te engañe. Es un auténtico vampiro. No como los románticos de las películas que te susurran en el oído en castillos góticos. No. Este es más bien el tipo que se cuela en la noche, localiza una vaca dormida o cualquier animal con buena circulación. Le hace un cortecito limpio con sus dientes afilados como bisturí y empieza a beber como si fuera un bar abierto. ¿Y lo más loco? Su saliva tiene anticoagulantes. Básicamente convierte la piel en una fuente libre de sangre. Finísimo, ¿no? Pero lo que más me voló la cabeza fue su apodo. Sin pulgar. Sin pulgar. ¿Te imaginas no tener pulgares y aún así ser capaz de cazar en la oscuridad, volar con precisión quirúrgica y encima succionar sangre sin que te descubran? Yo pierdo el control de mi vida cuando me quito los lentes. Este murciélago es como un ninja del inframundo. Lo más escalofriante es que no se alimenta como crees. No chupa la sangre directo como los vampiros del cine. No. Este elegante sabandija hace el corte, deja que la sangre fluya y la lame. ¿Tú puedes creerlo? La lame. Es como si se tomara su tiempo saboreando, sin apuro. Una cena a la luz de la luna, versión murciélago. Y claro, por su tamaño y movimientos extraños, en muchos pueblos lo llaman duende. Hay quienes incluso creen que trae mala suerte o que si lo ves revoloteando en la noche, es señal de que alguien cercano va a enfermar. Pero también hay quienes lo ven como un símbolo de misterio, una criatura que existe en la frontera entre lo real y lo mágico. Y ahí es donde la leyenda y la ciencia se abrazan como dos borrachos a las 3 de la mañana. Ahora, cada vez que escucho ese aleteo rápido y agudo sobre los árboles al anochecer, no puedo evitar pensar, ¿y si no era un simple murciélago? Sino un murciélago duende vigilándome. Dime la verdad. ¿Tú dejarías la ventana abierta esta noche? ¿Alguna vez viste una piedra flotar como si desafiara las leyes de la física y en vez de huir, te quedaste hipnotizado? Déjame contarte algo tan loco que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero pasa de verdad, allá en las profundidades congeladas de Siberia. Se llama Baikal Zen. No es un spa ni una nueva tendencia de yoga para pingüinos. Es un fenómeno natural tan raro y poético que los científicos aún lo observan como quien mira un truco de magia sin saber dónde está el hilo. Imagina esto, un inmenso lago congelado, el Baikal, que es el más profundo del planeta. Y ahí, en medio de ese hielo transparente que parece vidrio templado, ves una roca. Pero no cualquier roca. Está perfectamente equilibrada, suspendida sobre una delgada columna de hielo que parece tallada a mano. Nada la sostiene desde los lados. No hay cuerdas invisibles ni Photoshop. Solo hielo puro y una sombra tan precisa bajo la piedra que parece que la piedra está flotando. ¿Cómo es posible eso? Bueno, el frío siberiano no es cualquier cosa. Estamos hablando de temperaturas que te congelan las pestañas en 5 segundos. En ese clima, cuando una piedra cae sobre el hielo, absorbe más calor del sol que el hielo que la rodea. Esa pequeña diferencia de temperatura derrite una capa muy delgada justo debajo de ella. Pero como el resto del hielo sigue intacto, se forma una especie de pedestal, una columna de hielo que mantiene la piedra elevada como si estuviera meditando. De ahí el nombre, Baikal Zen. Porque sí,
Hasta la naturaleza se pone filosófica en Siberia. Ahora, te imaginarás que esto es raro, y lo es. Ocurre solo cuando las condiciones son exactas. Sol suave, temperaturas heladas, hielo transparente y una piedra con el peso y forma adecuada. Es como si el universo se alineara un segundo solo para que ese pequeño milagro suceda, y pasa tan rápido como desaparece. Si el sol calienta demasiado, el pedestal se derrite. Si hace mucho frío sin sol, nunca se forma. Y si llega el viento y sopla con fuerza, adiós equilibrio. Es una obra de arte efímera. Te juro que cuando lo vi en fotos pensé que era una instalación artística o un montaje digital. Pero no. Es el Baikal, haciendo de las suyas. Como si dijera, mira de lo que soy capaz, humano. Tú haces yoga, yo hago levitar piedras. Y lo mejor es que nadie lo provoca. Nadie lo manipula. Simplemente sucede. Es un recordatorio de que incluso en el rincón más helado y remoto del planeta, la naturaleza puede sorprenderte con un espectáculo que ni los mejores efectos especiales podrían igualar. Así que dime, si una simple piedra puede encontrar el equilibrio perfecto en medio del hielo, ¿qué más estará flotando ahí afuera sin que lo sepamos? ¿Alguna vez has visto a alguien con unos ojos tan grandes que parece que pueden ver hasta lo que piensas? Te voy a contar algo que suena como sacado de un cómic, pero es totalmente real. Existe una condición llamada megalocórnea. Y no es una palabra mágica ni el nombre de una criatura mitológica. Es algo que le pasa a los ojos. Y es más común de lo que imaginas, aunque sigue siendo bastante rara. Imagina que la parte transparente del ojo, esa que parece una ventanita de cristal, crece más de lo normal. No es que se hinche por una alergia ni por llorar con una película triste. Simplemente, desde que naces, viene más grande de fábrica. La córnea normal de un adulto mide unos 12 milímetros, pero si tienes megalocórnea, puede medir más de 13 milímetros, y uno diría, vaya superpoder visual. Pero aquí viene la sorpresa. No te da visión láser ni la capacidad de ver a kilómetros de distancia. Solo tienes una córnea más grande. Así de sencillo. En la mayoría de los casos, la visión es completamente normal. De hecho, muchos ni siquiera se dan cuenta hasta que un oftalmólogo curioso lo detecta en un examen de rutina. Ahora, imagina lo que sería tener ojos tan grandes que pareciera que absorben luz como los de un gato, o que reflejan las estrellas. Hay quien bromea con que esas personas pueden ver el futuro, pero no. Lo único que pueden ver mejor es tu cara de asombro cuando les dices, ¿sabías que tus ojos son más grandes de lo normal? Aunque claro, también puede ir de la mano de otras condiciones, como el síndrome de Marfan o el síndrome de Alport, que ya son cosas más serias. Por eso es importante llevarle seguimiento con un buen especialista. Lo que me encanta de este tema es lo poético que suena, megalocórnea. Casi que imaginas a un ser mitológico con ojos inmensos, sabio y misterioso, leyendo secretos del universo en el reflejo del agua. Pero la realidad es más sencilla. No es una mutación cósmica ni una señal de poderes ocultos. Solo es un detalle anatómico, una rareza inofensiva del cuerpo humano. Aunque eso sí, con un buen seguimiento médico, porque la salud ocular no es juego. Y claro, si me preguntas a mí, creo que tener ojos grandes debería venir con algún beneficio extra, como una visión nocturna opcional, la capacidad de detectar mentiras con una mirada, o al menos un cupón para lentes más baratos, porque sí, esos ojos también necesitan gafas a veces. Así que la próxima vez que mires a alguien y sientas que sus ojos podrían escanear tu alma, tal vez no sea tu imaginación, tal vez estés frente a alguien con megalocórnea, y ahora dime, si los ojos son las ventanas del alma, ¿cómo será mirar por una ventana más grande? ¿Alguna vez te has preguntado si el salmón que estás comiendo nadó libre en aguas heladas o si pasó su vida en un resort acuático con buffet incluido? Te juro que esta pregunta cambió por completo la forma en la que veo el sushi. Estaba en una cena con unos amigos, todos presumiendo de sus conocimientos gastronómicos. Ya sabes, esos que le dan más vueltas a un plato que un tiburón a su presa. Y uno de ellos lanza la bomba.
Yo solo como salmón salvaje, el de verdad, no esa cosa de granja. Ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía ni idea de cuál era la diferencia. Así que investigué. Y amigo, la historia detrás del salmón es más intensa que una telenovela nórdica. Primero, el salmón salvaje. Imagina un pez musculoso, que ha nadado ríos enteros, esquivado osos, escalado cascadas, bueno, casi, y ha sobrevivido en un mundo donde todo lo quiere devorar. Ese salmón tiene la vida dura, pero por eso mismo su carne es más firme, de un color rojo intenso y con un sabor que sabe a aventura. Vive en el océano, libre como un vikingo marino, y su dieta natural le da ese perfil nutricional tan envidiable. Omega 3, por aquí, proteínas por allá. Básicamente, el salmón salvaje es como el atleta olímpico del mar, y luego está el salmón de granja. No te lo imagines con un sombrero de paja y un delantal, aunque eso sería adorable. Este salmón vive en instalaciones controladas, donde se asegura su alimentación, temperatura del agua y crecimiento. Básicamente, es como si viviera en un spa, solo que rodeado de muchos otros salmones con los que comparte espacio, quizá demasiados. Aquí el pescado no tiene que luchar contra la corriente ni buscar su comida, porque todo está servido. Resultado, su carne es más suave, de color más claro, y aunque sigue siendo saludable, no llega al nivel superestrella del salvaje. Claro, eso no significa que uno sea malo y el otro sea perfecto. Todo tiene sus matices. El salmón de granja es más accesible y más constante en sabor y textura. Además, con las regulaciones adecuadas, puede ser una opción bastante sostenible. Pero si lo que buscas es ese sabor profundo, terroso, casi dramático, entonces el salvaje es tu tipo. Lo curioso es que mucha gente no se entera de cuál está comiendo. A veces te venden uno por el otro, o simplemente no se especifica. ¿Y tú? ¿Crees que podrías distinguirlos con solo un bocado? Porque yo no. Al menos no hasta que hice esta investigación y empecé a observar el color, la textura, incluso la forma del filete. El color del salmón salvaje, ese tono rojo intenso tan característico, se debe principalmente a su dieta natural rica en astaxantina, un poderoso antioxidante. La astaxantina es un pigmento carotenoide, como el betacaroteno de las zanahorias, que está presente en crustáceos como el krill y los camarones, que son parte fundamental de la alimentación del salmón salvaje. Cuando el salmón consume estos animales, el pigmento se acumula en sus músculos, dándole ese color rojizo brillante. En cambio, el salmón de granja no tiene acceso a esa dieta marina natural, así que se le agrega astaxantina sintética o derivada de algas a su alimento, para que su carne adquiera un color similar. Si no lo hicieran, el salmón de granja tendría una carne más pálida, casi grisácea, que resultaría menos atractiva para los consumidores. Y ahora, la próxima vez que te sirvan una pieza de salmón perfectamente dorada o cruda con soya, hazte esta pregunta: ¿estoy a punto de comerme a un guerrero del mar o a un sibarita de acuario? ¿Alguna vez has visto un lago que parece una piscina de batido de fresa gigante en medio de la nada? No te estoy tomando el pelo, existe. Está en Siberia, de todos los lugares posibles, donde uno pensaría encontrar osos polares, vodka congelado y mucho silencio, pero no un lago color chicle. Se llama Lago Burlinskoye, y cada verano se transforma en un espectáculo surrealista de tonos rosados que parecerían sacados de una fantasía de Willy Wonka, si Willy hubiera decidido montar su fábrica en plena estepa rusa. Pero lo curioso no es solo su color, sino lo que lo causa. Uno pensaría, con lógica de ciudad, que alguien arrojó tinte, que hubo un accidente industrial o que se cayó un contenedor de pintura de Barbie. Pero no. La responsable de este fenómeno es una humilde, silenciosa y microscópica criatura llamada Dunaliella salina. Suena como el nombre de una pianista italiana, ¿verdad? Pero no. Es un alga.
Un alga diminuta que, cuando el calor aprieta y la salinidad se dispara, se activa como si estuviera en su mejor momento y empieza a liberar un pigmento rosa para protegerse del sol. Y así, sin más, pinta todo el lago. Ahora, aquí viene la parte extraña. Ese color rosa no aparece todo el año. Es como una diva estacional. Solo en verano, cuando las temperaturas suben y la salinidad se pone intensa, el show comienza. Y el contraste es tan fuerte con el entorno seco y casi blanco que lo rodea, que parece un espejismo. Pero no lo es. El agua salada está ahí, densa como sopa, y teñida de un rosa que parece photoshopeado en la vida real. Y como si eso no fuera lo suficientemente exótico, hay gente que va a trabajar ahí cada verano. ¿A qué? A recolectar sal. Caminan con redes y cubetas sobre el agua poco profunda, recogiendo cristales que parecen escamas brillantes. Es un trabajo duro, sí, pero imagina hacerlo rodeado de agua rosada. Es como si todos los días te despertaras en una portada de revista de viajes alternativos o en una pintura surrealista. Lo más impresionante de todo es que este fenómeno ocurre de manera completamente natural, sin intervención humana, sin químicos artificiales, sin efectos especiales. Solo la alquimia de la naturaleza en su versión más inesperada. Y, entre tú y yo, algo dentro de mí quiere pensar que ese lago es como un recordatorio de que aún quedan cosas raras, bellas e inexplicables allá afuera, que la Tierra todavía guarda sorpresas, incluso en los rincones más olvidados del planeta. Así que la próxima vez que alguien te diga que ya lo ha visto todo, pregúntale si ha oído hablar del lago rosa en Siberia. Y si no, enséñale una foto. Porque dime, ¿qué otra cosa tan absurda, hermosa y mágica podría hacer la naturaleza solo para divertirnos un rato? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.